Hola, muy buenas tardes. Soy Noelia y estoy aquí para hablaros de la alta sensibilidad, ¿vale? No sé si la conocéis o no, pero bueno, el propósito después de esta taller o de esta charla es que acercaros a ella y que aprendáis a conocerla y os identifiquéis si sois altamente sensibles y cómo los aceites esenciales pueden ayudaros, ¿vale? A poder gestionar esta alta sensibilidad. Y bueno, en el taller de hoy, ¿qué vamos a aprender? Esto que llamamos de personas altamente sensibles. No sé si alguna vez habéis oído hablar de PAS. Esto que, oye, PAS, ¿esto qué es? Las personas PAS, ¿son personas raras? ¿Qué le pasan a estas personas? No sé si alguna vez os habéis sentido identificadas con esto o habéis escuchado este término, PAS, P-A-S, persona altamente sensible. Pues a mí me gustaría preguntaros si en vuestro día a día sentís en algún momento que esta alta empatía con la que os sentís os desborda cuando alguien viene a contarte algo y parece que ese algo que te está contando como que lo haces tuyo e incluso te puede arrastrar, incluso puedes sentirlo, ¿no? A un nivel como muy profundo o incluso viendo noticias en la televisión, que simplemente con escucharlas parece que esto es vuestro, ¿no? Y lo sentís con una intensidad muy alta. O también incluso cuando tenéis dificultades para gestionar emociones, ¿no? Esto de que a lo mejor ya no es un enfado que me dure mucho tiempo, sino que una propia alegría puedo sentirme tan desbordada por ella que tenga dificultad a la hora de dormir o a la hora de incluso poder comer, porque como estoy tan contenta, no puedo gestionar mi día a día. Incluso también si te puedes sentir como un bicho raro, ¿no? Como que no encajas en la sociedad, porque la forma de sentir es tan sumamente aumentada como si fuera con una vista, con una lupa, que incluso en el día a día poder vivir es un poco complicado y sientes en alguna ocasión que te cuesta tener ese día, pues esta gestión de día a día, de sentirte tan sumamente que sientes con esta intensidad tan alta que te desborda y que otra persona incluso no pueda entenderte. O tienes esa piel muy fina, o eres un bicho raro, y tú quieres ser normal como los demás y no terminas de encajar en la sociedad. No sé si todo esto os vais sintiendo un poquito identificadas con esto. Cuando las cosas te afectan tantísimo, incluso los estados de ánimo de otra persona. Incluso tú puedes llegar a trabajar y percibir de que a tu jefe, un compañero de trabajo, le pasa algo. Y le dices, oye, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. Y tú sientes y percibes que la vibración es distinta y que la otra persona no está igual como normalmente. Y sí sabes que le pasa algo aunque te diga que no. Y a lo mejor luego días más tarde o semanas más tarde, pues te enteras de que se ha divorciado o de que ha dejado de tener una relación o de que ha pasado algo en su familia, ¿no? Es como esta sutileza de poder percibir cosas que a otras personas como que no les pasan y pasan desapercibidas. Sientes con esa alta sensibilidad y no solo emocionalmente, no solamente son las emociones, sino incluso, por ejemplo, los ruidos. No sé si os pasan que estar escuchando el ruido del vecino es algo que se te puede meter dentro de la cabeza y molestarte. O entrar a un sitio y simplemente con el olor de ambientador que hay, como que no poder estar, no poder soportarlo. O estar con un compañero de trabajo y el suavizante que ha utilizado para la ropa huele tan sumamente fuerte que tú te sientes incómoda. También en la alta sensibilidad muchas veces nos cuesta decir que no, ¿vale? Ahora después todo esto lo voy a ampliar para que lo podáis ir entendiendo. Pero estas personas que les cuesta muchísimo decir que no, es como que quieres agradar constantemente. El hecho de sobresaturarte con facilidad. ¿Qué quiere decir sobresaturarse? Sobresaturarse puede ser llegar a un lugar y que esté todo desordenado y simplemente de ese caos, de ese desorden, decir, wow, como que esto me absorbe, ¿no? Como que hay tantísima información aquí desordenada que me explota la cabeza. O estar en un grupo de muchísimas personas y que eso te sobresature de tal forma que o bien puedes perder tu propia energía, tu propia vitalidad, o necesites un tiempo para poder retirarte, ¿no? Por muy social que tú quieras ser, necesitas ese tiempo de introversión, de poder retirarte y estar a solas contigo para poder gestionar todo eso que te está pasando. Te cuesta poner límites. Esto está muy asociado con esa dificultad que tienen las personas de alta sensibilidad de no saber decir que no, porque queremos agradar, ¿vale? Y por eso nos pasa muchas veces que nos cuesta mucho poner límites. Y al intentar poner límites y no poder hacerlo, al final esto
ocasiona que somos nosotras mismas las que estamos infringiendo nuestras propias normas, ¿no? Ahora todo esto lo iré desarrollando. Te entregas mucho a los demás. ¿Y por qué me entrego mucho a los demás? Porque siempre priorizo el bienestar de los demás, el que todo el mundo esté bien, el querer agradar a los demás. Y esto al final, ¿a qué me lleva? Me lleva a no aceptarme tal y como soy. ¿Por qué? Porque siento con una intensidad tan sumamente alta, porque percibo tantísimo todo lo que está pasando fuera, que yo no quiero ser así, ¿no? Yo quiero ser normal. No sé si todo esto resuena. Podéis ir hablándome por el chat que yo voy leyendo. Al final habrá un momento para poder preguntar, pero si en algún momento es algo lo suficientemente importante como pararme, lo podéis hacer, ¿vale? Esto al final llega a tú no sentirte, a no quererte, no aceptarte como eres porque estás infringiendo un poco tus propias normas por querer gustar y agradar a los demás, por poder encajar en un mundo que está hecho de personas que no son altamente sensibles y terminas en no amarte, en desconectarte de tu esencia, en no ser realmente quien quieres ser y lo haces por querer gustar, por querer agradar. Rechazando, por supuesto, tu alta sensibilidad. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque nadie nos ha enseñado que ser altamente sensibles es un regalo. Yo cuando descubrí que era altamente sensible y descubrí que era un regalo, yo decía, pero qué regalo, si lo único que haces es sufrir, ¿no? Si lo único que haces es pasarlo mal, si empatizas muchísimo con todo el mundo, o sea, yo no veía nada positivo. Hasta que al final sí, hasta que al final puedes hacer esa transformación y puedes descubrir que realmente tienes un don increíble y ese don puedes hacer con él, llevarlo al máximo éxito, ¿vale? Para que tu vida sea muchísimo más liviana, la tuya y por supuesto toda la gente que hay a tu alrededor. Y todo esto, si os ha ocurrido todo esto o gran parte de todo lo que he dicho, posiblemente vuestro alrededor os ha dicho más de una ocasión que sois débiles, que esto no es para tanto, que tenemos la piel muy fina, que eres la rara, ¿no? Que dramatizas, que eres la intensa. Supongo que todo esto os sonará mucho, ¿no? Y estos términos muchas veces son como muy dolorosos, ¿no? El hecho de tener la piel muy fina, de ser la rara, de dramatizar, es como muy doloroso. Bueno, ahora es cuando voy a presentarme. Lo primero de todo es daros las gracias por estar aquí, por elegir estar aquí. Para mí es muy importante hablar de la alta sensibilidad. Y como veis aquí hay una foto mía donde podéis ver que estoy con un bebé y bueno, es muy fácil de saber que es el primer día que fui mamá. Y para mí muy importante, yo soy una persona altamente sensible en un grado superlativo, con lo cual para mí ha sido muy difícil poder encajar en la vida, poder encajar en la sociedad y poder regular mi alta emocionalidad. Y cuando yo lo conseguí, estaba ya consiguiéndolo y bueno, tuve una experiencia cercana a la muerte y fue cuando tuve a mi hija Martina. En el parto me desdoblé hasta los tobillos y la verdad que para mí no fue muy fácil salir de mi cuerpo, ver que realmente existía algo mucho más que tener un cuerpo físico, mucho más que tener emociones y pensamientos y que todo lo que yo estaba sintiendo antes de tener esa experiencia cercana a la muerte era cierto, ¿no? Que no era la rara, que no era la loca, que no tenía la piel muy fina, sino que había algo mucho más grande que todo eso y eso marcó un antes y un después en mi vida, donde yo era auditora de cuentas y estoy prácticamente ya dejando de serlo y solamente me dedico a auditar almas y acompaño a personas altamente sensibles a que puedan vivir en equilibrio como yo ya lo he conseguido. Estoy especializada en personas altamente sensibles y bueno, la finalidad de este taller es que podáis sentiros, reconoceros y empecéis a amaros poquito a poquito, porque esto es un proceso, pero sobre todo el sentir que no sois tan raras, que somos muchas. De hecho, mi comunidad, bautizadas por ellas, somos personas altamente maravillosas, ¿vale? Donde se puede hacer de esa sensibilidad un mayor regalo y utilizarlo como un don muy bonito para vivir en equilibrio no solo tú, sino para el resto de la humanidad que tanto nos necesita, ¿vale? Entonces, ahora sí, una vez que ya me he presentado, ahora ya comienzo a hablaros de qué es la persona altamente sensible, ¿no? ¿Qué es el PAS? El PAS es una terminología que utilizó la doctora que lo descubrió, Elani Iron. Elani Iron es una psicóloga clínica que ella misma se dio cuenta que su forma de interactuar con el resto era diferente. Empezó a hacer una investigación muy grande, dado su gabinete de psicología clínica, y fue cuando detectó lo que llama rasgo de personalidad. ¿Por qué un rasgo de personalidad? Porque no es una enfermedad, ¿vale? Es un rasgo de personalidad, es decir, nacemos siendo así.
como no es una enfermedad, no tiene cura. Ella lo descubre aproximadamente en la década de los 90. O sea, como podéis ver, es algo que se ha descubierto muy recientemente en el tiempo, pero no significa que esto sea una moda, ni muchísimo menos. De hecho, hay estudios científicos que datan de que cuando, fijaros, muy, muy, muy atrás, os hablo del Homo sapiens y muchísimo antes de aquello, se dieron cuenta que había aproximadamente un 20% de la población que era distinta. ¿Vale? Ese 20% de la población no cazaba como el resto, eran los que se dedicaban a decir, bueno, pues vamos a ir por esta zona, que por esta zona van a haber a lo mejor frutos que tienen un mayor importante energético a la hora de comerlos, o vamos a dejar esta zona y nos vamos a ir a otra porque siento, hay algo que me dice y estoy sintiendo que puede venir una manada que sea muy peligrosa para nosotros, con lo cual, fijaros, hace muchísimos millones de años ya existían las personas altamente sensibles y es que existen desde el principio de la humanidad, porque no hay dos humanidades, sino hay solamente una donde está compuesta por un porcentaje mucho más pequeñito de personas altamente sensibles y uno más grande de personas que no son altamente sensibles, y ninguno de los dos grupos es mejor que el otro, sino simplemente que tenemos que embastarnos, ¿no? Tenemos que aprender a vivir, a convivir unos con los otros porque todos somos necesarios. Gracias a que en aquellos momentos y en aquellos años personas cazaban para nosotros, nosotros podíamos comer, porque nosotros somos incapaces de cazar, ¿no? Y de hacer daño. Y gracias a toda nuestra sabiduría, toda esa intuición que nosotros tenemos, ellos podían también salvaguardar la especie, ¿no? Y vivir muchísimos más años, que la edad siempre fuese mucho más longeva, con mayor calidad de vida, gracias a todo lo que nosotros aportábamos. A lo largo de todos estos años, ese porcentaje ha ido creciendo y actualmente estamos aproximadamente en un 25% de la población. Somos altamente sensibles, pero está creciendo y muchas veces oscila ya casi más cerca del 30 que del 25. Fue descubierto en la década de los 90, muy importante, pero no es una terminología que todavía hay veces que es como muy nueva, pero esto lleva muchísimos años, bueno, desde toda la vida, ¿no? Como os he estado comentando. Pero hay muchas veces que la gente se pone la etiqueta de ahí soy nuevo, ahí soy paz, y esto no tiene absolutamente nada que ver con una terminología nueva. El ser paz significa que tenemos un sistema nervioso muy desarrollado, es decir, biológicamente hay una causa que lo respalda. No es, es que como yo soy paz, no es que mi manera de ser es como es distinta, ¿vale? Esto lo abordaremos ahora después más adelante, pero no es así. O sea, es decir, científicamente, biológicamente, hay algo que lo respalda porque nuestro sistema nervioso central es muchísimo más desarrollado, es muchísimo más fino, es muchísimo más poroso. Yo lo defino, según mi definición, es como si tuviésemos un amplificador a la hora de recibir la información tanto del exterior como la mía propia interna. ¿Vale? Las personas PAS incluso podemos sentir cómo circula la sangre por nuestro propio cuerpo en función del grado que tengamos de paz. Aproximadamente, científicamente, se estima de que sentimos entre 5 y 6 veces más que una persona que no sea altamente sensible. O sea, imaginaros, ¿no? La cantidad de información que recibimos. Y esto lo que hace, esto conlleva a que dentro del hemisferio, es decir, dentro del cerebro que tenemos dos partes, la derecha, que es la más creativa, está como muy estimulada, está como alterada. Y este es el motivo por el cual cuando una persona puede incluso tener percepciones muy sutiles, ahora después hablaré en profundidad de las percepciones sutiles, puede llevarnos incluso a que nos hagan pruebas como un electroencefalograma, que es para medir la alteración dentro del cerebro, y puede llevar a falsos diagnósticos médicos, ¿vale? Como pueden ser esquizofrenias, como pueden ser epilepsias, como pueden ser trastornos límites de la personalidad, ansiedades, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que haya un buen diagnóstico siempre de que es una persona altamente sensible. Y ahora volvemos un poco al pez que se muerde la cola, y es debido a que como es una terminología que por así ha sido acuñada en la época de los 90, científicamente no se incluye dentro, aunque se le está dando últimamente muchísima importancia, no se incluye dentro de los estudios, dentro de la psicología. Es por ello que hay psicólogos que no la conocen.
y claro, si no se conoce, pues obviamente no se puede diagnosticar. No es una enfermedad, importantísimo, no es una enfermedad. Yo fui una de las primeras personas, yo creo que cuando descubro que tengo esta alta sensibilidad, lo primero que quiero es curarme. No se puede curar. Y no se puede curar porque no es una enfermedad, es un rasgo de personalidad. Es decir, yo nazco siendo paz. Cuando yo soy engendrada dentro de mi papá y mi mamá, ¿vale? Y empiezo a crecer dentro de la barriguita de mi mamá, yo soy altamente sensible y yo ya soy así, ¿vale? Los niños altamente sensibles incluso tienen la percepción de llorar dentro del vientre o de incluso nada más nacer que tengan unas menstruaciones ligeras y pequeñas, pero eso puede pasar, niños que nacen con un diente, niños que nacen al principio prácticamente con un mes o poco menos de un mes que dicen algunas palabras, ¿vale? Es decir, son niños que son muy desarrollados, está muy asociado con la alta capacidad, aunque no todas las personas altamente sensibles tienen altas capacidades. Es hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo soy altamente sensible, o mi mamá o mi papá son altamente sensibles. Y hay veces que pueden ser los dos, ¿vale? Pero siempre uno de los dos es. Y otra cosa importante es que el rasgo suele ser en descendencia a más. Es decir, si yo soy altamente sensible y tengo hijos, de mis hijos, posiblemente alguno va a ser, Raquel asiente con la cabeza, alguno va a ser y mis hijos posiblemente el rasgo es superior al mío, ¿vale? Ahora hablaremos sobre el grado, que es muy importante, porque muchas personas dicen, ay, es que eres altamente sensible, pero no eres igual que yo, porque a mí me pasa esto, porque a ti te pasa lo otro. Es porque hay rasgos de personalidad, ¿vale? Hay rasgos dentro. Ahora lo vamos a ver. Existen grados, ¿vale? No todos somos iguales. Existen cuatro principales bloques y esto es lo común que tenemos todos los altamente sensibles, pero dentro de ellos hay un mundo grandísimo, ¿vale? Por eso no todos somos iguales, pero sí todos tenemos que tener esos cuatro principales rasgos. Algo también muy importante es que afecta tanto a hombres como a mujeres, ¿vale? O sea, existen hombres altamente sensibles. Algo que me parece increíble es que nadie quiere ser altamente sensible. O sea, nadie quiere hacerlo, ¿vale? Yo acabo de llegar, he estado en un retiro en Punta Cana con un grupo de 180 personas y habían personas que se acercaban. Oye, Noelia, ¿y cómo puedo saber si soy realmente sensible? Hombres y mujeres. Cuéntamelo a mí, pero que nadie lo sepa. O sea, es increíble. Personas que me siguen en redes sociales, ahora después os dejaré mis contactos por si no da tiempo a contestar todas las preguntas o si queréis preguntarme luego, podéis seguirme para obtener muchísima más información. Y me decían, no quiero que otras personas lo sepan, es decir, gente que me sigue, gente que me pregunta y no quiere dejar rastro de que son altamente sensibles. Eso también es algo como muy característico, ¿no? Y bueno, os estaba hablando de que tenemos un sistema nervioso muy fino, muy desarrollado. Vale. Cuando Elani Iron se da cuenta de que existe este rasgo de personalidad, lo que hace es lo siguiente. Lo primero que hace es, para poder detectarlo, hace un test de aproximadamente unas 22 preguntas, ¿vale? Si de estas 22 preguntas son de sí y no, podéis pasaros por mi página web, que están todas, ¿vale? Luego al final veréis que está, indico mi página web con todos los datos. Si de estas 22 preguntas 12 son un sí, te puedes considerar altamente sensible. A lo largo de los años, como ella no deja de evolucionar, e insistir y mirar a ver cómo funciona el rasgo, si está evolucionando, en qué situación está, ha hecho estudios con más de 100 especies de animales, imaginaros, y más de 100 especies ya ha detectado que son altamente sensibles, ¿no? Son estos perritos o estos gatitos que le vemos un comportamiento distinto, que suena el timbre y no ladran. Bueno, ¿le pasará algo al perro que suena el timbre y no ladra? Bueno, ¿y por qué tiene que ladrar siempre, no? O sea, que cada persona tiene su manera y su forma de hacer las cosas. Bueno, pues hay más de 100 especies que son altamente sensibles. Y ella se dio cuenta de que ese test que le quedaba un poco como cojo, ¿vale? Y que principalmente para una persona encuadrarse dentro de si es o no es altamente sensible, tiene que cubrir cuatro pilares básicos, que son estos cuatro de los que voy a hablar. El primero es una profundidad de procesamiento de información. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Esto quiere decir estas personas que rumiamos mucho el pensamiento, ¿vale? Que estamos pensando y pensando y volvemos a pensar y volvemos a pensar. Que a lo mejor tengo una discusión y esa discusión yo me voy a mi casa y me llevo la discusión a mi casa y me puede durar esa discusión días, incluso horas, incluso semanas y sigo con esa información en la cabeza.
esa profundidad de procesamiento de información también está muy asociada con el no quedarme en la superficie, sino como ahondar. Bueno, ¿y esto para qué es? ¿Y qué hay detrás de esto? ¿Y para qué va a servir esto? También estamos como muy unidos a la espiritualidad, ¿no? Siempre pensando en qué hay detrás de esto, qué más información hay, y si yo estoy aquí, y para qué estoy aquí, y cuál es mi misión de vida, y cuál es mi propósito, ¿no? Es esa profundidad donde no nos quedamos en la superficie y estamos siempre como mirando en el otro, ¿no? Y bueno, y si yo me voy a ir de vacaciones, ¿qué va a pasar con Pepito? ¿Y qué se va a encargar de fulanito? Y si yo hago esto, ¿y qué va a pasar con el otro, ¿no? Es como que estamos mirando todos los posibles escenarios, ¿vale? ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que como mi sistema nervioso está tan desarrollado y tan fino y yo tengo ese receptor y ese amplificador emocional, toda la información que recibo desde fuera está como amplificada. Y al tenerla amplificada, como recibo tanta información, voy haciendo diferentes puzzles en función de todo lo que yo recibo. Otra es la alta sensibilidad y gran empatía. Bueno, esta alta sensibilidad supongo que todas la reconocéis, ¿no? La alta sensibilidad en cuanto a que cualquier cosa que me dicen me la llevo como que me la llevo a hacerlo muy mío. Me da igual que sea algo de otra persona que yo lo hago muy mío. Y esta gran empatía también la entendemos así. Como yo puedo ver una noticia en la televisión y esa noticia me sobrecoge de tal forma que incluso puedo llorar, incluso puedo tener un mareo, ¿no? Pero esta gran empatía incluso lleva muchísimo más. Esta gran empatía que tiene una persona altamente sensible lleva incluso a que tú puedes llegar, voy a poner un ejemplo, a un tren y te sientas en un asiento y de momento empiezas a encontrarte mal y te pones muy mal y te pones a llorar y no sabes qué está pasando. Y al igual, más tarde viene alguien y te pregunta, oye, ¿eres familiar de esa persona que estaba sentada y le han dado una noticia y se ha ido porque ha fallecido su madre? Y te quedas, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues esta es la sutileza que tenemos las personas altamente sensibles, que dado este sistema nervioso tan desarrollado, la empatía ya no es solamente de lo que me cuentas o de un acto violento que yo veo, incluso también es de un objeto que yo coja o una iglesia donde yo pueda entrar. Hablo de iglesias porque son como lugares donde se han establecido momentos históricos muy sobrecogedores importantes. Yo personalmente tengo un hecho que comento muchas veces y es que era muy pequeñita y bueno, estábamos de viaje y vimos un museo, mis padres vieron un museo donde hablaban de la época de la Inquisición. Yo en aquel momento no sabía lo que era la Inquisición y entramos dentro y bueno, y empezaban a ver pues, bueno, pues todo tipo de artilugios de aquella época donde se hizo la Inquisición. Yo no sabía lo que era, pero bueno, al final tuve que salir de allí en una camilla y asistiéndome porque estaba fatal, ¿no? Y reanimándome. O sea, es esa empatía que nos sobrecoge. Por eso digo, para ser altamente sensible hay que encuadrarse en el rasgo, ¿no? Es una empatía que te puede incluso sobrecoger con cualquier objeto sin tener ningún tipo de información que tú recibas todo esto. La sobresaturación, ¿vale? ¿Qué es esta saturación? Pues está todo muy unido. Y esta saturación es, como yo no paro de recibir información constantemente de alrededor, como con intensidad de 5 o 6 veces más, y aparte de eso, mi forma de sentir está como 5 o 6 veces más, pues imaginaros al final cómo está mi cuerpo. O sea, mi cuerpo al final llega un momento que dice, no puedo más. Si yo no sé cómo funciona este rasgo de personalidad y si yo no sé cómo funciono yo, porque una cosa es cómo funciona el rasgo y otra cosa dentro del rasgo, con estos 4 pilares básicos, cómo me afecta a mí, si yo todo esto no sé gestionarlo, mi cuerpo hay momentos donde va a decir, para que no puedo más. ¿Y cómo lo hace? Pues de diferentes formas. Hay quien le da por necesitar retirarse, irse a su habitación sin ningún tipo de estímulo, simplemente para pensar. Hay quien pierde toda la energía del cuerpo, hay quien a veces se convulsiona, ¿vale? Y el hecho de convulsionar al principio da como mucho miedo, pero cuando lo entiendes, te relajas, porque comprender es aliviar. Toda la información se queda anclada en la célula, con lo cual toda esa sobrecarga y estimulación está en la célula. La célula, a base de esos espasmos, va liberándola. Por eso, no sé si alguna vez os ha pasado de convulsionar o de como tiritar. Si eso alguna vez ocurre, ¿vale? Es simplemente que estáis liberando la sobresaturación. Pero hasta que no se sabe, pues hay veces que es como algo incómodo porque no sabes muy bien qué te está pasando. Y el último es la captación sutil del mundo de los sentidos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir muchas cosas.
Conocemos muy bien 5 sentidos. Pues de estos 5 sentidos que conocemos, las personas altamente sensibles, como mínimo tenemos 2 muy desarrollados. Digo como mínimo, porque hay personas que tienen los 5 súper desarrollados. Y la verdad que esto es muy incómodo para poder vivir con los 5 muy desarrollados. Pero 2 mínimo sí. Normalmente suelen ser el olfato y el oído, ¿vale? El hecho de entrar a un lugar y que ese olor te sobrecoja y digas, es que no puedo estar, o que una persona sude y tú llegas a un sitio y te huele el sudor y es que estás incómoda, ya no puedes hacer nada porque ese sudor te está como molestando. O el ruidito, ¿no? El ruidito del vecino, cuando el vecino tira de la cadena, no lo oye nadie en tu casa, nada más que lo oyes que tú. O cuando el vecino raya el pan, no lo oye nadie en tu casa, solo lo oyes tú. Y esto es como muy incómodo. Luego, algo muy característico es que es el sexto sentido, ¿vale? Y el sexto sentido es esta intuición que absolutamente todos tenemos, todos tenemos. Pero las personas altamente sensibles lo tenemos más desarrollado, al igual que nuestro sistema nervioso, que justo por eso es por lo que podemos percibir con tanta intensidad. Este sexto sentido tan desarrollado en una persona altamente sensible, en función de cómo sea su grado, puede llevarle incluso a ver, sentir y percibir otros planos de conciencia, ¿vale? No sé si me entendéis. Es decir, puede tener la capacidad de poder interactuar con otros seres que no solamente son seres vivos, ¿vale? Sino con seres quizá fallecidos, ¿vale? O otros planos o dimensiones de conciencia. Por eso, ahora podéis entender por qué muchas veces hay un falso diagnóstico entre una esquizofrenia, una epilepsia, un trastorno límite de personalidad o una persona altamente sensible. Y la diferencia es enorme, la diferencia es enorme, es decir, una persona altamente sensible, dado su rasgo y su desarrollo de su sistema nervioso, es como si pudiera percibir a kilómetros de distancia y nunca va a estar enferma, ¿vale? Por eso es muy, muy importante y sé muy bien de lo que hablo, porque yo fui diagnosticada de una esquizofrenia paranoide cuando la tenía y bueno, el hecho de tomar esa medicación me conllevó a estar un tiempo en coma y me conllevó pues a todo esto, ¿no? Que por lo que hoy en día me dedico a darle esta visibilidad tan grande al rasgo para que se conozca. Una persona altamente sensible no necesita tomar ningún tipo de medicación para su rasgo de personalidad porque no está enfermo, ¿vale? Y todo esto se trabaja. Estos son los 4 principales pilares básicos de una persona altamente sensible. Ahora, ¿esto quiere decir que toda persona altamente sensible, cuando vaya a un museo, va a recibir toda esa información? No. Eso es en función de cómo sea tu grado. ¿Esto quiere decir que toda persona altamente sensible quiere decir que tiene ese sexto sentido tan desarrollado? No. Eso es en función de cómo sea tu grado. Ahora sí que toda persona altamente sensible tiene una gran empatía y como mínimo tiene 2 de los 5 sentidos muy desarrollados, ¿vale? Por eso hay muchas veces, en mi casa, por ejemplo, yo vivo con mis dos hijos son altamente sensibles, al igual que yo, y dentro de los 4, cada uno gestiona la alta sensibilidad de forma diferente y cada uno la percibe de forma distinta, porque no somos exactamente iguales. Esto es súper importante a tener en cuenta. Vale, para mí es súper importante el autoconocimiento. Si yo no sé que soy altamente sensible, me voy a estar comparando constantemente con otras personas que no lo son, porque simplemente quizá creo que es lo más normal. Y lo más normal no tiene nada que ver con ser lo más común. Es totalmente, no tiene nada que ver. Lo más común, ya lo hemos visto antes en el porcentaje, el 75% de la población no es paz. El 25% es paz. Si yo me rodeo de personas que no son altamente sensibles, me voy a comparar con ellos y voy a querer ser normal. Pero no se trata de ser normal, se trata de conocerme, ¿vale? Se trata de saber que soy altamente sensible. Entonces, si yo ya sé que soy altamente sensible, es que estoy jugando en otra liga. Simplemente es eso, ¿vale? No puedo jugar a fútbol si a lo mejor la liga donde yo juego es la de voleibol. No puede ser igual, ¿vale? Son cosas muy, muy distintas. Por eso es súper importante que, primero de todo, conozcamos y sepamos si somos altamente sensibles. Y dentro de ser altamente sensible, ¿vale? ¿Cómo me afecta a mí la alta sensibilidad? Porque a lo mejor lo que a mí me viene bien dentro de la alta sensibilidad, a otra persona no le viene igual de bien. Por eso es para mí de vital importancia conocer, primero, qué me sobresatura.
¿Qué me sobresatura a mí? Pues mira, a mí me sobresatura mucho las acumulaciones de estar con personas. Pues si yo ya lo sé, voy a prepararme cada vez que tenga que asistir o elijo si me apetece asistir a situaciones donde haya muchas personas o no. Los límites. Los límites se establecen de muchísimas maneras. Límites es saber decir que no. Límites es dar un beso o no darlo. Yo al final he establecido un límite de que cuando llego a un lugar siempre digo buenas y no doy un beso a cada una de las personas, porque el hecho de interactuar con cada persona y acercarte y darle un beso a cada persona significa de que energéticamente estás interactuando con esa persona. Y no solamente somos un cuerpo físico, ¿vale? También tenemos emociones, tenemos pensamientos, existe una energía y tenemos un alma. Entonces, si yo estoy interactuando con muchas personas, mi energía va a bajar y si mi energía baja, al final me voy a una sobresaturación. ¿Vale? Por eso es tan importante. Algo también importantísimo es el tema de la sobrecarga de responsabilidad. Con esto de querer agradar, ¿y por qué quiero agradar? Porque quiero ser normal. ¿Y por qué quiero ser normal? Porque lo normal es ser normal. Pero es que eso no es así. Lo normal no es ser normal, ¿vale? Una cosa es lo frecuente y otra cosa es lo normal. Entonces es muy importante hacerme solamente responsable de lo que yo considere que es mío, ¿vale? Y no por querer agradar, no marcar límites y no por querer agradar, sobresaturarme y cargar con cosas que no me tocan. Y en último lugar, y para mí lo más importante, es detectar y sanar heridas de la infancia. ¿Y qué quiere decir esto? Todos, absolutamente todos, tenemos heridas de la infancia. Las heridas de la infancia no vienen dadas porque te hayan dado palizas, no vienen dadas porque te hayan violado, no vienen dadas porque hayas tenido una infancia horrible. Esto no es así. Las heridas de la infancia vienen por muchísimos motivos. Y todos, absolutamente todos, tenemos heridas de la infancia. Incluso personas ricas, súper ricas, vamos, multimillonarias, tienen también heridas de la infancia porque tener dinero no te exime de no tener heridas de la infancia. Y estas heridas de la infancia, que para cualquier persona son hechos como muy traumáticos y que marcan muchísimo la diferencia, ¿vale? Entre tener ese potencial que te gustaría y no, entre tener esos miedos y esas creencias limitantes que te frenan y no, pues estas heridas de la infancia, imaginaros para una persona altamente sensible, ¿no? Si desde muy pequeñita ya te dicen que eres la rara, la bicho raro, la que eres más débil que los demás y tú quieres alcanzar algo, pues muchas veces te va a costar más alcanzarlo que a otro que no, porque las heridas de la infancia en una persona altamente sensible están como muy marcadas a fuego y por eso es muy importante el hecho de conocerlas. ¿Y por qué somos PAS? ¿No? ¿Por qué somos altamente sensibles? Esto es algo que me lo he preguntado siempre. Jolín, y si a mí me hubiese preguntado a alguien si quiero ser altamente sensible, yo siempre hubiese dicho que no, ¿no? Eso es lo que yo pensaba antes, hasta que tuve a Martina, ¿no? ¿Os acordáis de la foto que os he puesto antes? Somos altamente sensibles porque tenemos un sistema nervioso muy desarrollado, ¿vale? Muy fino. Y es lo que os he marcado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo veis en esta foto, donde hay una persona que está cubierta, más o menos tiene como una especie de globito donde entra y sale. Este globito se llama campo electromagnético, ¿vale? Esta persona toda la información que le llega desde fuera hacia adentro, ¿vale? La recibe con muchísima intensidad, como mínimo como 5 o 6 veces más a la hora de procesar la información. Y toda esta información va entrando dentro del cuerpo, ¿vale? Entra dentro, la procesamos y luego la información vuelve a salir. Incluso dentro también, ¿vale? Se produce ese circuito de información. Y somos altamente sensibles porque tenemos un sistema nervioso muy desarrollado que nos permite recibir toda la información del resto con muchísima más intensidad, ¿vale? Todo esto se llaman frecuencias vibratorias, es decir, todo lo que del exterior llega a mí, llega a mi cuerpo. Aquí en otra foto os he puesto para que podáis ver como todas estas rayitas que salen de colores, ¿vale? Esto quiere decir que no solamente es la información que recibimos por los sentidos, sino que hay muchísima más información que estamos recibiendo de la que no somos conscientes, ¿vale? Y toda esta información llega a nosotros, a pesar de que no podamos verla. Y si vemos el planeta Tierra, dentro del planeta Tierra, fijaros también cómo existen también estos campos electromagnéticos, ¿vale? Estas frecuencias vibratorias. Y nosotros, dado
nuestro sistema nervioso podemos recibir esta información con muchísima intensidad, ¿vale? Fijaros que todo, absolutamente todo, va en función de estas ondas. Por eso os he puesto aquí, ¿no?, la secuencia de Fibonacci, no sé si la conocéis, ¿vale? Donde todo el universo radica a partir de esta figura geométrica, ¿vale? Esta figura geométrica que es como un girasol, como una caracola, como el oído, ¿no? Como esta galaxia. O sea, es decir, las personas altamente sensibles tenemos el regalo y la capacidad de percibir muchísima más información que otra que no lo tiene. Lo que ocurre es que como no teníamos esta información, pues hasta ahora nos hemos sentido desdichadas porque recibíamos cosas que no nos gustaban. Pero tenemos la capacidad de poder sintonizarnos y agudizar todo esto para hacer nuestra vida muchísimo más fácil. Quería hablaros de qué es una frecuencia vibratoria, ¿vale? La frecuencia vibratoria es esto que os he estado enseñando, ¿vale? Estas longitudes de onda, esta frecuencia vibratoria, este campo vibratorio que os he mostrado en las personas. Cada una de nuestras células del cuerpo tienen esta frecuencia vibratoria. Y para mí es importante, como no quería, vamos, perderme ni una coma, ¿vale? He escrito el párrafo entero, es decir, nuestra frecuencia vibratoria, la nuestra, se ve afectada por todas nuestras experiencias de vida, emociones, creencias, sentimientos, forma de alimentarnos, productos que utilizamos, ¿vale? Todo tipo de cosméticos, de geles, de detergentes, a la hora de maquillarnos, perfumes, imaginaros, ropa que usamos. O sea, todo, absolutamente todo lo que interrelaciona conmigo, interrelaciona con mi frecuencia vibratoria. Todo, absolutamente todo lo que relaciona conmigo, mis creencias, mis pensamientos, mi forma de alimentarme, mi forma de sentir, mis emociones, mis heridas de la infancia, absolutamente todo tiene una frecuencia vibratoria que me está afectando. Con lo cual, si yo soy altamente sensible, todo esto para mí es, imaginaros, ¿no? Con toda la intensidad con la que yo estoy percibiendo. Bueno, y ahora yo quería hablaros de cómo pueden beneficiarme a mí los aceites esenciales para yo estar en equilibrio, ¿vale? Ahora que ya sabemos que somos altamente sensibles, ¿cómo puedo yo utilizar los aceites esenciales para vivir en equilibrio? Y bueno, para muestra un botón, como dicen. Me ha parecido lo más ilustrativo posible es hablaros de que el cuerpo tiene frecuencias vibratorias. Y estas frecuencias vibratorias, que es de lo que se ha estado hablando, si tuviéramos que medirlo, la unidad de medida de la misma forma que nuestro peso, a la hora de medirlo lo medimos en kilos, o nuestra altura la medimos en metros o en centímetros, pues nuestra frecuencia vibratoria, la de nuestro cuerpo, también se puede medir. Se puede medir, fijaros, por ejemplo, el corazón tiene entre 60 y 70, los pulmones entre 58 y 65, el estómago entre 58 y 65. Y podréis decir, Noelia, ¿cómo es posible que cada parte del cuerpo tenga una frecuencia vibratoria distinta? Pues tiene una frecuencia vibratoria distinta porque no tiene la misma coexistencia un hueso que una sangre líquida. Con lo cual, el corazón, al igual, tiene más masa que pueda tener, por ejemplo, el hígado. El páncreas quizá es un poco como más viscoso, tiene menos masa, menos frecuencia vibratoria. Por eso está interrelacionado. Pero bueno, lo que quería que os quedarais de aquí es que fijaros, la frecuencia del cerebro, que es un genio, imaginaros, o sea, super genio, donde yo estoy súper mega hiper feliz, estoy entre un 80 y un 82, ¿vale? De frecuencia, de megahercios. Y la muerte empieza a partir de 20. Y ahora os he puesto aquí al lado una tabla de los aceites esenciales. Imaginaros, el que menos aparece aquí es Raven, con un 70. 70. Pero imaginaros la rosa, tiene 320. O sea, si un genio son 80-82, ¿quién no es capaz de hacer una rosa? Y bueno, yo doy fe porque podéis ver ahí detrás todos los aceites esenciales, tengo un montón, tengo más de 200 y la verdad que desde que los conocí, no todos los aceites esenciales, siempre digo lo mismo, aceites esenciales de grado terapéutico, esta charla porque solamente es para Happy Oils, pero cada vez que la hago en abierta con otro tipo de personas siempre digo, ¿cualquier aceite esencial funciona? No, tienen que ser aceites esenciales de grado terapéutico garantizados de la semilla al sello, como pueden ser estos, ¿vale? Donde yo los trabajo diariamente para mí, todos los días utilizo aceites esenciales y con todos mis pacientes trabajo con aceites esenciales. Por esto es tan importante el saber que nosotros como personas altamente sensibles tenemos
esa sutileza tan grande en nuestro sistema nervioso y que tenemos la capacidad de armonizarnos con aceites esenciales, ¿vale? Esto es fundamental. ¿Qué recomendaciones quiero haceros yo con los aceites esenciales? Lo primero de todo es hablaros de bajas disoluciones. La persona altamente sensible, dada su sensibilidad, necesita empezar por poquita cantidad. No pensar que, ay, es que he empezado con 2 gotas y es poco. No, prefiero que empecéis con poquito y ir subiendo la dosis paulatinamente, en función de cómo yo lo considere. Yo en un difusor no suelo poner más de 3, 4 gotas y es mucho 4 gotas para mí de aceite esencial, ¿vale? Es súper importante que se empiecen siempre con bajitas disoluciones. Yo directamente nunca puedo utilizar un aceite esencial, directamente nunca. Esto va en función del grado de sensibilidad. Recuerdo perfectamente cuando compré la edición de Feelings para poder trabajarlos, las heridas emocionales de la infancia, bueno, no duré ni 3 días porque me los puse directos, o sea, me tumbaron y estoy súper trabajada. Siempre cantidades muy pequeñitas, disoluciones muy bajas, ir de menos a más. Esto lo decimos siempre, pero con personas altamente sensibles mucho más todavía, porque cuando nos pasamos de vueltas, tela marinera. Otra recomendación es usados con moderación. ¿Y qué quiere decir usados con moderación? Lo primero de todo es no empezar a hacer, bueno, ahora voy a mezclar Stress Away con Valor, con White Angelica, con no sé cuánto. No, es algo que también se dice mucho y hay que tener muy en cuenta en personas altamente sensibles. O sea, las sinergias ya están hechas y están hechas por alguien que ha sabido hacerlas. Y además, Gary John, estudié su historia y es altamente sensible. Fue una persona altamente sensible, ¿vale? El fundador de Jan Living. Con lo cual, las sinergias ya de por sí están así por algún motivo. Las sinergias están así por una función. Si yo quiero mezclar 2 o 3 aceites esenciales simples, puedo hacerlo. Ahora, recomiendo no empezar a trabajar con sinergias y empezar a jugar con sinergias, ¿vale? Yo solamente lo hago para un caso, que es el caso cuando trabajo Belief, Valor y Clarity. Esas 3 sinergias sí que las suelo combinar. Bilir, Valor y Clarity. En cantidades muy pequeñitas, ¿vale? Y es una bomba. Pero si no, prácticamente nunca, ¿vale? Siempre con mucha moderación. La frecuencia también es súper importante. Si soy altamente sensible, no voy a utilizar un aceite esencial mezcla de sinergias con mucha frecuencia, ¿vale? Esto es algo también a tener muy, muy, muy en cuenta. No hacer experimentos, ¿vale? Ahora voy a combinar este con el otro y con aquel y me va a salir no sé cuánto. Ahora voy a utilizar este aceite esencial con este otro y voy a hacer esta otra cosa. Todo esto, tener muchísima, muchísima consideración. También útil no mezclar aceites esenciales con cremas que tengamos por casa, ¿vale? Porque si ya los efectos para cualquier persona pueden ser importantes, para una persona altamente sensible muchísimo más. Algo también importante es la fotosensibilidad. Si hay aceites esenciales, en todos los indican en las etiquetas, todos los tienen en su ficha técnica, pero si un aceite esencial es fotosensible, para una persona altamente sensible, mucho más todavía, con lo cual hay más probabilidad de que se pueda manchar la piel. Si tuviera que hacer recomendaciones de un aceite esencial para cada uno de los 4 pilares básicos de rasgo dentro de persona altamente sensible, de lo que hemos estado viendo, para mí yo haría el siguiente. Para el tema de la profundidad de procesamiento de información, que es estar rumiando el pensamiento constantemente, yo utilizo aceptación, ¿vale? ¿Y por qué este aceite esencial? Pues utilizo aceptación porque es el aceite que me ayuda a aceptar el proceso de la vida. Y es que siempre detrás de cada acción que me ocurre hay una información. Siempre detrás de todo lo que me pasa hay una información. Otra cosa es que me guste o no me guste la situación que estoy atravesando, que me guste o no me guste lo que estoy viviendo, pero siempre detrás hay una información. Entonces, cuando yo empiezo a utilizar aceptación, empiezo a aceptar el proceso de la vida. Empiezo a... Un enfado es un enfado, pero no me dura un enfado, horas o semanas, ¿vale? Empiezo a aceptar ese proceso y me ayuda muchísimo a trabajar este rasgo de personalidad. Para el tema de las emociones, personalmente Stress Away. ¿Por qué? Porque me va a ayudar muchísimo, tanto en un momento de catarsis emocional, a regular mis emociones, como también a prevenirlas. Es decir, que no viva constantemente en una noria
emocional. Para el tema de la saturación, esto que he estado hablando, como recibo tantísima información constantemente, cómo, de qué manera puedo yo no sobresaturarme, de qué manera puedo yo vivir más en el presente sin llegar a esos puntos tan grandes. Aconsejo release. ¿Y por qué release? Porque release es la liberación. Me va a ayudar a ir liberándome de todo aquello que yo tengo dentro, ¿vale? Me va a ir poquito a poquito, ir liberándome de todo eso que tengo asociado. Y para trabajar todo el tema de los sentidos, White Angelica, ¿vale? ¿Cómo recomiendo yo utilizarlo? Para el tema de rumiar el pensamiento, aceptación, a mí personalmente aceptación es un aceite que me gusta ponerlo en el ombligo, ¿vale? Yo lo que hago es que me hago un roloncito, las direcciones siempre de menos, por favor, de menos a más. Podéis haceros un roloncito y en sentido horario, vosotros os veis el ombligo, simplemente como te miras, sentido horario, ¿vale? Ahora lo estoy diciendo uno por uno. Sandra, ahora mismo te contesto. Aceptación, lo que os he dicho, en el ombligo, el sentido horario, con el roloncito, ¿vale? Yo lo utilizo ahí principalmente, aceptación, diariamente, diariamente. Para las emociones, Stress Away, ¿cómo lo hago? Yo siempre llevo un rolón de Stress Away encima, siempre, porque nunca sabes en la vida qué va a pasar, nunca sabes en la vida qué te va a deparar. Y por mucho que te trabajes y por mucho que controles tus emociones, cuando te sabes todas las respuestas, entonces te cambian todas las preguntas. El universo hace estas cosas. Entonces te puedes encontrar en cualquier momento una situación que te cueste un poco de digerir. Con lo cual yo lo llevo siempre, siempre, siempre encima. ¿Qué hago? Pues si lo necesito, directamente lo abres y aunque esté tapado, lo hueles o directamente me lo pongo en las muñecas, ¿vale? Directamente en las muñecas. Si el estado de ansiedad que tengo es como ya muy alterado, te lo puedes poner en la intersección entre el cráneo y la nuca, es decir, que no es la nuca, es aquí justo debajo. Hay una especie de huequecito, ¿vale? Después del cráneo, pues ahí, justo ahí, te lo puedes poner en un momento como de pico muy, como muy álgido. Y si consideras que emocionalmente está muy revuelta, te lo puedes poner en el difusor también. Para la sobresaturación, release, el roloncito, yo siempre me hago un roloncito también de release, que lo trabajo también a diario, y lo podéis poner en la zona del hígado, ¿vale? El hígado está justo en el pecho derecho debajo y hace forma como de triángulo. Lo podéis poner por delante y por detrás. Y White Angelica lo podéis utilizar de muchísimas maneras. Se puede hacer en un botecito, ¿vale? De cristal un poquito más grande, quizá como estos. Podéis hacer un spray de White Angelica y llevarlo siempre encima. Y el spray de White Angelica podéis rociar un poquito, ¿vale? A mí personalmente, el de White Angelica se pierde muchísimo aceite esencial al hacer spray y rociarlo. Entonces a mí me gusta igual llevar el rolón encima, porque siempre hay situaciones donde tienes que entrar, donde hay mucha gente y personalmente en cualquier momento lo puedes inhalar y te lo puedes poner. Yo trabajo mucho con rolones, también en los difusores, siempre están encendidos, pero personalmente casi siempre llevo rolones. Aceite de coco, pero ¿utilizas el aceite de coco, Sandra, porque tienes alergia, por ejemplo, a utilizar el V6 de Jan Living? ¿Es por eso? Te pregunto porque sé que hay personas que son celíacas y que no No, utilizan. Dime, disculpa, no, es porque en su composición lleva aceite de coco. ¿el Stress Away? Sí, Sí, pero eso no lo dificulta para que tú te puedas hacer el roloncito sin problema. vale, lo puedo diluir como diluyo los otros, con V6, no había problema. No hay problema, pero de todas maneras, Stress Away ya viene diluido para que lo puedas utilizar así, directamente. Por Es eso, vale, por eso te lo decía, que no sé si puedo. Es que claro, si no lo diluyo, me dura nada, o sea, me dura súper poco. Ya, te entiendo. Viene ya diluido este Ya, por aceite eso, esencial. Yo lo ya, utilizo así directamente. Este sí que me ya, permite utilizarlo directamente. Prueba si quieres a diluir solamente la mitad y así te vale, dura el doble. De todas vale, formas, por mi experiencia personal, te digo, si aunque te dure un bote poco tiempo, cada vez irás necesitando menos, porque el aceite lo que está haciendo es que está equilibrándote, ¿sabes? O sea, es ok, decir, aunque tú vale, piensas que estás igual, si quieres puedes hacer un test tú incluso mismo de un día, cómo estoy por la mañana de 0 a 10 siendo 0 nada de nerviosa y un 10 súper nerviosa, o al contrario, juega tú con la escala y vas puntuándote, yo que sé, a lo mejor una vez a la semana durante 2 meses y ves la evolución,
¿vale? Y tú misma te irás dando cuenta de que aunque al principio hayas utilizado más producto, luego al final irás utilizando menos y cada vez irás encontrando mejor, porque lo que está haciendo el aceite es equilibrarte a todos los niveles. No solo trabaja a nivel físico, sino que al mismo tiempo trabaja a nivel emocional, mental, energético, álmico y espiritual. Vale, ok, gracias. A ti, a ti. Bueno, pues además era el turno de preguntas. Quería dejaros por aquí mi contacto, ¿vale? Por si no me diera tiempo a contestar a todas las preguntas o por si alguien tuviera que marcharse y no puede preguntar en ese momento, ¿vale? Podéis localizarme en Instagram, hay mucho contenido y mucha información para personas altamente sensibles, con aceites y sin aceites esenciales para el día a día, ¿vale? En @audito tu alma. Ahí tenéis también el número de teléfono donde podéis contactarme y la dirección de correo electrónico, noelia.pascual@auditotualma.com. En la página web, que se me ha olvidado ponerla, es auditotualma.com, ¿vale? www.auditotualma.com. Ahí también podéis ver el test. Sí, Moni, pasaremos el vídeo grabado, lo vamos a pasar por Ojana. Ahí también podéis ver el test del que os he estado hablando, ¿vale? El test de las 22 preguntas, donde si contestáis 12, como mínimo se es altamente sensible, pero principalmente recomiendo que os baséis en los 4 pilares de rasgo. Y si aún así consideráis que tenéis dudas, os gustaría saberlo o queréis trabajar algún tipo de, pues no sé, las emociones o cómo se podría hacer o qué se puede hacer con esto, dentro de mi página web podéis solicitar una sesión conmigo totalmente gratuita para poder descubrirlo, ¿vale? Si sois altamente sensibles. Y si os pasáis también por Instagram, ¿vale? Próximamente lanzaré un taller gratuito para hablar también sobre la alta sensibilidad a otro nivel como más profundo, ¿vale? Con muchas más herramientas. Y ahora sí que voy a dejar de compartir pantalla para poder ver la carita a todas y entonces ahora ya me hacéis todas las preguntas que queráis. Perfecto, pues podéis preguntarme todo lo que necesitéis. Preguntas, los 4 pilares de radio hay que tenerlos todos en mayor medida. Sí, tienes que sentirte, podéis escribirlo, Alba, y si quieres también te puedes poner el micro. Sí, en mayor o menor medida. Además, agradezco mucho tu pregunta, porque como era tanta información y en tan poquito tiempo, mira, hay veces que hay personas que dicen, mira, yo nunca he sido tan sensible, pero a raíz de que se murió mi madre o a raíz de que tuve un ictus, o a raíz de que me ha pasado esto, soy como más sensible. ¿Soy altamente sensible? No. Una persona altamente sensible nace siendo como persona altamente sensible y en mayor o menor medida tiene que sentirse identificado en los 4 pilares de rasgo, ¿vale? Imaginaros, ay, pues yo no me siento identificado con el procesamiento de información, pues entonces no se es altamente sensible. Aquí el kit de la cuestión es que al igual, con la información que yo te he dado, no te has sentido identificado, pero hablando conmigo, yo como profesional en esta materia, haciéndote las preguntas adecuadas, entonces sí que llegamos al clic. Porque claro, es tantísima la ampliación de la información que yo lo que he querido es acercarla para que se conozca, para que las personas que se sientan identificadas sepan que no son tan raras, que se vayan conociendo, que he intentado hacerlo lo más ameno y lo más cortito posible, pero hay muchísima información detrás. Entonces, si alguna de vosotras tiene alguna duda, podéis abrir Mico para preguntarme o si no, pasaros por la página web y solicitar esa sesión conmigo, ¿vale? Gratuita de 30 minutos para poder tener claro si lo sois. ¿He contestado tu pregunta? Sí, gracias, gracias. Preguntarme, que sé que por ahí hay muchas preguntas y la persona altamente sensible se calla y ay, quería haber preguntado esto y me ha dado vergüenza. Sin vergüenza, podéis escribirlo con la cámara apagada si os sentís más cómoda. Aquí Buenas estamos. tardes. Muy buenas tardes. Venga, me animo. Venga, perfecto. ¿Cómo recomiendas acompañar a los peques altamente sensibles? Porque como dices, en un principio es duro, porque hasta que controlas las emociones y demás, cuesta mucho sobrellevar la alta sensibilidad. Entonces, a niños y niñas que sean altamente sensibles, ¿cómo recomiendas acompañarlos? Muy buena pregunta. A niños y niñas que son altamente sensibles, recomiendo acompañarlos dándole la máxima naturalidad posible, siempre explicándoles que son altamente sensibles, que no son ni menos ni más que los demás.
pero que no pueden seguir las normativas, o sea, que no quieran ser normales. Es decir, hay niños que tienen dificultades a la hora de escribir, a la hora de explicarse, a la hora de gestionar emociones. Si tú le explicas eso al niño desde que es muy pequeñito, y si no muy pequeñito, desde ahora, desde la edad que tengas, tú empiezas a explicárselo, entonces ellos empiezan a naturalizarlo. Pero importante, los niños aprenden mucho por ejemplos. Entonces, si tú quieres explicarle algo al niño que tú no tienes, si tú quieres explicarle al niño una seguridad, una confianza que tú no tienes, no se la vas a transmitir. Esto es muy importante, ¿vale? Es muy importante el autoconocimiento como persona altamente sensible, ¿vale? Como mínimo que tú empieces, pues eso, a trabajarte el que tú no eres menos, porque esas heridas que tenemos de la infancia, que todos tenemos, en un pase es como algo muy guau. Es como, uf, yo soy menos. Pero cuando tú empiezas a un niño desde esta tranquilidad y desde esta seguridad, es que no eres menos, eres altamente sensible. Ellos empiezan a crecer con esa seguridad de que no son menos, simplemente gestionan de una forma diferente, ¿vale? Y se consigue, se consigue. Yo te recomiendo esto, principalmente que empieces por ti, para tú tener esa seguridad, esa confianza y trasladándolo desde esa naturalidad. Y ellos con el ejemplo aprenden muchísimo, siempre y cuando tú aprendas también a ir gestionando ese rasgo, ¿vale? Te recomiendo sobre todo, además cuando una persona lo tiene tan claro, que sigas en Instagram para recibir, pues eso, mucha información que es gratuita y que tú te vayas identificando y teniendo pues, cada día como más herramientas para eso. Perfecto, muchas gracias. Ya te sigo en Instagram, ya he buscado y te sigo. Gracias. ¿Más preguntas? Sonia, dime cosas. Sí, hola, mira, Hola. es que he llegado un poquito tarde, entonces, bueno, yo hace un tiempo que vi claramente, o sea, como que desperté y descubrí que yo soy un napas de caballo, cosa que me ha dado mucho entre emoción y consuelo, ¿eh? O sea, Suele eh, pasar. y, en- y paralelamente, pues entonces he identificado que mi hijo también, ¿no? Porque bueno, pues no sabía bien cómo enfocar, veía cositas, bueno, ha sido como un descubrir, entonces he descubierto que tanto yo como mi nene, pero no sé si has hablado ya antes de eso, ahora te escuchaba que hablabas del test este, que bueno, yo lo conozco, pero yo ya también te sigo desde ahora mismo ya en el Instagram, no sé si lo tienes colgado por ahí o antes has hecho referencia del test, entonces para valorar si nosotras como adultas somos PAS. En el caso de los nenes, ¿ese mismo test nos serviría también adaptado a los niños? ¿Es el mismo o hay algún otro para realmente valorarlo? Vale, mira, te contesto. En principio, bueno, luego quedará grabada, ¿vale? La puedes volver a ver entera, pero bueno, intento Vale. ser lo más breve posible. En principio, cuando se detecta la alta sensibilidad, mejor dicho, cuando se le acuña y se le pone un nombre, fue en la década de los 90, ¿vale? Pero la alta sensibilidad han hecho estudios científicos y, bueno, data desde que existe la humanidad, ¿vale? O sea, incluso ya cuando existía el Homo sapiens y muchísimo más atrás. Pero es cierto que la nomenclatura se le acuña en la época de los 90, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el momento que se acuña esa nomenclatura se establece un test de 22 preguntas donde si más de 12 o más son que sí, te puedes considerar como altamente sensible. Las puedes descubrir si entras a mi página web, ¿vale? Es www.auditotualma.com. Están dentro, el test está dentro para poder hacerlo. De todas maneras, yo no abogo mucho por el test, así también lo dice Elani Iron, que fue la persona que acuñó este término y que está estudiando mucho sobre ello y sigue haciéndolo, porque se dio cuenta de que la clasificación está muchísimo mejor hecha siempre y cuando te sientas identificada en los 4 pilares rasgos, ¿vale? ¿Cuáles son esos 4 pilares? La profundidad de procesamiento de información, la alta emocionalidad y la empatía, ¿vale? La sobresaturación y la captación del mundo sutil a través de los sentidos. Si tú te sientes identificada en esos 4 pilares, entonces sí que se es altamente sensible. De todas formas, en caso de dudas, porque también ha hecho otra pregunta a otra compañera tuya, Alma creo que ha sido, donde qué ocurre si tú no te sientes identificada en los 4. Para poder clasificarte como persona altamente sensible, tienen que ser los 4. Otra cosa muy distinta es que por una hora que he dado una charla y he estado explicando el término, por querer hacerlo como más ameno y no aburriros con tantísima información, a lo mejor tú no te sientas como incluida dentro de un pilar, pero sí que lo estés. ¿Sabes?
Yo no me siento incluida en todos, lo tengo, yo lo tengo Entonces, si clarísimo. te sientes incluida en todo, es así. Hasta hoy no Sí, existe pues esa prueba donde te haces una analítica de sangre o donde mandas un pelo a analizar y te dicen, sí, eres altamente sensible. Pero si tú te sientes identificada en esos 4 pilares, entonces sí que eres una persona altamente sensible. lo de los pilares sale también en lo de, porque el test sí que lo conozco, pero lo de los pilares creo que no, sale en tu página web también. Los pilares salen en la Vale, página web también. vale. Y Y hablo mi de duda ellos, era, perdona, disculpa, dime, hablo dime. mucho de ellos también en Instagram, ¿vale? Hay muchísimos ejemplos y están, incluso cuando entras en el feed, pues puedes leer el título, ¿vale? Cómo están clasificados y habla de los 4 pilares. Vale, y en concreto, respecto a los niños, nos serviría igual, Sí, únicamente como respecto a los adaptado un niños, poco a sus características por edad. sí. Además, en los niños es algo como muy fácil de ver, ¿no? Y te digo por qué. Porque es como un niño, no me gusta la etiqueta, pero como muy demandante. Son estos niños que de pequeños es como, no parece un niño, ¿no? Son estos niños como que lloran mucho. Es que llora por todo. Si se ha hecho pis, llora. Si se ha hecho caca, llora. Si tiene hambre, llora. Si la cámara tiene una arruga, llora. Si hace frío, llora. Si tal. O sea, tú ya desde... Hay veces que las personas preguntamos, digo, es que como madre tú ya dices, este niño está muy mal la expresión, pero no es normal. Este niño es distinto, su forma de reaccionar es diferente, su forma de llamar la atención es distinta. O sea, ya te está indicando, ¿vale? Tú ya lo estás viendo, que la ropa, por ejemplo, le produzca reacción, los cambios de temperatura, ¿vale? Todo este tipo de cosas que tú ya ves que el niño como que le cambias la leche de una marca a la otra, la leche está en polvo parece, y el niño lo nota. Si la temperatura no es la adecuada de tal, parece que ya no come. Si se le pasa la hora de la siesta, tal, ¿no? Son estas cosas que tú ya como que vas notando. Claro, si es un niño como muy pequeñito, no te sé decir, pero imagínate, 2 años, ¿cómo medimos esa profundidad de procesamiento de información, ¿no? Porque todavía no interactúas con él. Pues es algo que todavía no pueden medir, pero sí que te puedes dar cuenta de los otros componentes, ¿no? Si es un niño que es como muy demandante y uno de los dos es altamente sensible, porque es un rasgo hereditario. Si yo soy altamente sensible, mamá o papá tienen que ser altamente sensibles. En este caso, si tú lo eres altamente sensible, y tienes un niño y ya tienes sospechas, muy posiblemente sea altamente sensible. Muy bien, muchas gracias. A ti, a ver, Begoña, te leo. ¿Hay algún aceite que nos ayude con la radiación electromagnética de las antenas? Buah, este es que es un tema muy complicado. Para que te ayude con el tema de la radiación electromagnética de las antenas y la hipersensibilidad, yo siempre utilizo White Angelica. White Angelica lo que hace es que establece como una especie de escudo protector, ¿vale? En nosotros, pero que te aísle de la radiación electromagnética y de la hipersensibilidad como tal, no. Por eso he estado hablando de conjugar junto con otros aceites para poder equilibrar esa hipersensibilidad, ¿vale? Pero como protector de la radiación electromagnética como tal, no. Lo que sí que es cierto que al ir modulando la alta sensibilidad con todos los aceites, nuestro campo electromagnético cada vez es menos poroso, cada vez, por así decir, tiene menos puntos de fuga y cada vez entra menos esa información, ¿vale? Vale, vamos a ver, tengo una antena en la finca de enfrente y me da de pleno en mi casa, wow. Compré un medidor de radiación no ionizante y se disparan los pulsos. Es que eso es que es una bomba de relojería. Si fuera alquilada, te diría, cámbiate de tu casa ya. Al ser comprada, es un tema importante que tienes que tener en cuenta. Si te puede venir mejor, es que decirlo así es como muy, vende tu casa. No es tan fácil vender una casa como tal. Pero para poder protegerte a estos niveles, si tienes una antena muy cercana, pues es complicado, ¿eh? Es muy complicado porque los aceites te van a regular, pero obviamente no te pueden provocar un caparazón para que no te entre dentro toda esa frecuencia electromagnética, ¿vale? Mi fiel, claro, no lo nota, pero tiene insomnio. Muy bien esto que apuntas, porque hay muchas veces que las personas que no son altamente sensibles no perciben con la misma intensidad que la nuestra, pero sí perciben, ¿no? Y de hecho ya me estás diciendo que tienen insomnio, con lo cual sí que lo notan. Y como consecuencia le han salido lesiones cutáneas, eso es. He oído que el cilantro, llevo varios días tomando, no tengo cámara ni micro, lo siento. No te preocupes por no tener cámara ni micro, Begoña. Ya he dicho que todas las personas, las dudas que tengáis, las pongáis. Yo como tal, de todas maneras, me lo voy a apuntar, ¿vale? Yo como tal no he conocido ningún aceite que directamente esté con la radiación para la radiación de las antenas.
De todas maneras, lo voy a investigar, ¿vale? Lo voy a investigar y de encontrarlo lo pondré en el grupo, ¿vale? Lo que sí que te aseguro que trabajando todos los demás, el campo electromagnético se va a fortalecer y cada vez va a estar como más seguro. Pero si me dices que le está afectando a todos los miembros de tu familia y que ya está medido con una alta radiación, pues eso es como estar en un lugar que no para de llover y que tienes que estar siempre con el paraguas y aún así algo te vas a mojar, ¿vale? Ya te digo, es como muy difícil y muy a la ligera decir cambia de casa, que sería lo más recomendable, ya no solo para ti, sino para tu familia, ¿vale? Pero sí un punto para tener muy en cuenta porque ahí es que el foco está claro. Entonces, por mucho que vayas a hacer con el aceite, si hay un bien, o si hay un malestar mayor tan grande que está cayendo sobre ti, va a ser complicado, ¿eh? Lo siento mucho no poder ayudarte más, pero es que es un tema muy, muy delicado. Vale, para las radiaciones me dijeron que sí, los cactus absorben mucha, mucha radiación, pero es que estamos hablando de que no es un poco. Estamos hablando, lo que me dice es que que hay una antena en la finca de enfrente que le da pleno a su casa y que ya lo han medido y que son altas la frecuencia. Entonces estamos hablando de situaciones como muy, muy que se nos escapan de las manos, no que no suelen ser frecuentes, ¿vale? Entonces, por mucho cactus que tengas, va a ser muy complicado. La ruda, por ejemplo, es un aceite esencial que equilibra mucho el campo electromagnético, ¿vale? La ruda. Te lo digo porque lo tengas en cuenta para poder utilizarlo. Pero aún así, en una situación donde tienes un conflicto tan sumamente agravante, yo cuando lo he tenido siempre he buscado la vía alternativa de marcharme. Si me ha pasado en el trabajo, si me ha pasado en una casa, siempre al final he terminado yéndome porque la lucha interna que tienes que hacer para poder sobrellevar todo lo que hay, es que a mí personalmente no me ha compensado. Vale. Claro, pusiste telas antirradiación, pero no lo sigues notando, normal. Pero es por lo que te digo, ¿no? Es como estar lloviendo sin parar, con muchísima, muchísima afluencia, y tú estar con un paraguas. Al final, de alguna manera, te va a calar, ¿vale? Es un tema muy delicado. Así es que, Begoña, muchísima paciencia, mucho stress away para llevarlo hasta que encuentres una mejor solución. Yo, de todas formas, ya te digo, me lo he apuntado. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún tema que os haya quedado con duda? ¿Algún tema que queráis resolver? ¿Algo que queráis comentar? Sí, mira, yo solamente comentarte, no pregunta, pero yo tengo 70 años y cuando tenía, bueno, poco después de la pandemia, hubo una charla en el Ateneo sobre esto y leí algo y digo, ostras, esto es lo que me pasaba. Yo de joven ya me fui al psiquiatra de jovencita por mi propio pie porque tenía miedos, angustias. Luego lo veo en mi nieto, es un paz, digo, ostras, claro, mi madre me decía, ay, es que es muy sensible, siempre llora. Y entonces los cuatro pilares es que, bueno, esto me ha tranquilizado todo y que siempre lo que me ha ido muy bien es hacer yoga, siempre he estado cuidándome, bueno, lo que decís, que te satura. En una época yo era pequeña que iba a un colegio de monjas, yo estuve enferma sin tener nada, con fiebre. Total, que la solución fue que la niña hiciera siesta en el recreo después de comer. Con lo que quiero decir que ya se iban poniendo remedios como con sentido común, ¿no? Porque estos niños, yo lo veo en mi nieto, hay que ayudarlos mucho. Y yo veo que mi hijo es muy pedagogo, que tiene mucha información y es contener las emociones, porque realmente es un hándicap, ¿eh? Dicen, eso es un rasgo, sí, pero un hándicap que cuando lo conoces y lo sabes, perfecto. Esa es mi aportación. Muchas gracias, Nuria. Es que Noelia, me ha realmente, gustado mucho cómo lo has descrito. Digo, es que los conoce muy bien, exacto. Sí, muchísimas sí. gracias. Una, porque soy paz en grado superlativo y otra, porque llevo muchísimos años contribuyendo en el rasgo, Ah, que las personas lo conozcan y sí. acompañándolas. Y lo que decías, yo he trabajado 40 años de enfermera en un hospital clínico en Barcelona y bueno, ahí también aprendes a gestionar y lo que decías de la empatía, etc., etc., ¿eh? Pero Exacto, bien, bien, bien. Luego es un don, luego es un don. es un La don, observación me ha efectivamente. servido de mucho. La observación te das cuenta que no todo el mundo percibe, uy, es muy interesante. Pues eso, yo te Muchísimas seguiré en gracias. Instagram, te seguiré.
Muchas gracias, Nuria, por tu aportación. Ese es el mensaje que yo quería transmitir, ¿no? Que cuando no lo Sí, sabemos, la alta sensibilidad es como que es muy abrumador, es como que esto no lo quiero sí, porque yo quiero ser normal. Lo frecuente sí, no tiene nada que ver con ser normal y que efectivamente se puede trabajar la alta sensibilidad y se puede llegar a hacer ese don, ¿no? A vivir de ese éxito. Y es como muy fácil porque cuando tú controlas realmente la alta sensibilidad es como que lo ves todo súper fácil, ves lo que le pasa a otra persona. Yo me dedico a auditar almas y para mí es muy fácil, en cuanto viene una persona a mi consulta, incluso online, saber si es emocional, saber si es mental, saber si es energético, saber si viene de su propio aprendizaje de vida, saber si es kármico, ¿no? Y cada una de vosotras en vuestra faceta, en vuestro trabajo, supongo que os sentís como muy, muy identificadas con el ayudar, porque es un rasgo como muy de paz, ¿no? Muy siempre estar por el otro, sí, darle al sí, otro. Y todas, sí. absolutamente todas, en nuestra faceta de vida somos terapéuticas. O sea, no pensar que porque una persona se dedique a hacer zapatos o se dedique a fregar el suelo, No, es menos que otra. Porque toda la persona que pase por al lado suyo es como que se carga de esa energía, se contagia de esa vitalidad, le da esa explicación, le escucha, tiene esa palabra acertada. Entonces, una vez que lo equilibramos, es maravilloso. Y se sí, trata efectivamente, Nuria, como has dicho, ¿no? De buscar el nuestro cómo, el cómo yo puedo no sobresaturarme. A veces es una siesta. Siempre yo digo a las personas que acompaño, bueno, a lo mejor te sobresaturas porque haces 8 horas seguidas y si en lugar de 8 horas puedes hacer 5 y 3. Venga, vamos a jugar, a ver cómo lo hacemos. Venga, no puedo, vale, pues tú a las 5 horas te vas al baño y te estás 10 minutos en el baño. 5, haces esta técnica, te llevas este aceite y es como hacer esas paradas estratégicas para poder sobrellevarlo. Y siempre hay una solución. El tema es sentarse, analizar a ver cómo es y encontrarla. Así que muchas exacto. gracias, Nuria. Bueno, a ti también, Me sí. alegro mucho que te haya servido. Alba, me preguntas, las personas sinestesia, no entiendo qué quiere decir eso. ¿Pueden tener mayor probabilidad de ser PAS? ¿Qué quiere decir sinestesia? Por esa terminología no lo conozco. Vale, te comento, la sinestesia es que yo soy sinestésica y tenemos, yo por ejemplo las palabras las veo en mi mente, no con mis ojos, pero yo las veo de colores. Las palabras y los números, todas las letras y todos los números para mí tienen un color especial. Sé que es algo que lo tiene creo que un 2% de las personas y no sé si pudiera tener algo que ver o no, por si lo sabías, si podía tener algo que ver con poder ser o no paz o no tiene nada que ver. Pues mira, no lo conocía, persona sinestesia, no lo había oído así como tal, pero me gustaría preguntarte, ¿esto te ocurre siempre que lees? Esto me ocurre siempre desde que tengo uso de razón y es cuando hablo, cuando leo, o sea, aunque yo tenga los ojos cerrados y simplemente piense, yo veo las palabras para mí tienen siempre colores y los números también. Pues Entonces, pues claro, para memorizar, para todo, yo tengo una facilidad tremenda porque todo lo asocio con esos colores que yo veo claro, en mi mente, ¿no? No lo veo para nada con mis ojos yo lo veo igual que todo el mundo, pero en mi cabeza, si yo afuera ciega, igualmente yo siempre en mi mente vería colores porque los veo desde antes de aprender a hablar o aprender a leer. O sea, no sé cómo decirte, desde siempre. claro. ¿Y te sientes identificada como persona altamente sensible? Sí, quizá no con absolutamente todo, pero muchas de las cosas que has dicho sí. Y mi padre es altamente sensible, seguro, no diagnosticado, pero lo hemos sabido siempre que era una persona súper especial, con unos rasgos y pues eso, cuando has dicho tú lo del sistema nervioso amplificado, mi padre tiene un amplificador. Todos los ruidos siempre le han molestado, todo lo ha oído muchísimo, todo lo ha percibido, los olores, o sea, exageradísimo. Que mi madre a veces dice, este hombre es que no ¿no? De que todo lo ve, todo lo... Sí, pero es que él es así. Yo también, muchas de las cosas, sí, más o menos me da la sensación de que sí, pero claro, tampoco, quizá no lo tengo tan exagerado como él. Claro, O, porque o, hay o si lo grados. tengo, tengo más capacidad de aguante. Igual Vale, también por carácter. hay grados, hay grados. Entonces, en función del grado, se puede aguantar. No he hablado de la vulnerabilidad, por no meter tantísima información, el tema de ser más o menos vulnerable, ¿no? Aguantar más o menos el dolor, el umbral del dolor.
cuando una persona es sensible en un grado superlativo, el umbral del dolor baja muchísimo porque es insoportable, ¿vale? Claro, Entonces, claro. me lo he apuntado para poder anotar, para poder investigarlo, ¿vale? Y lo pondré también por el grupo. Lo que sí, por la información que estoy canalizando también en este momento, posiblemente esté muy asociado con altas capacidades. Posiblemente esté Eso, altas eso he capacidades. escuchado, sí, eso Entonces he puede ser oído. que esté asociado más con altas capacidades, más que directamente con ser una persona altamente sensible, porque no Ujú. es un factor común que me hayan comentado ninguna de las personas que yo llevo tratadas. Sí, que a lo Vale, mejor en algún momento leyendo alguna carta, leyendo algo, algún libro, ir paseándote, de momento ver como que algún cartel de momento se pone luminoso, en plan de haz esta, o sea, como una llamada de atención como hacia una algo, llamada, eso te sí, entiendo. pero el hecho de estar leyendo y que se esté poniendo constantemente con colores y demás, no. ¿Vale? De Vale. todas maneras, lo voy a estudiar porque es algo nuevo y agradezco mucho que me hayas hecho Es, la es muy, pregunta. es muy interesante. Yo siempre creí que todo el mundo lo veía las cosas como yo. Hasta que hablando con mi marido, después de muchos años casada con él, le dije, ¿y tú de qué color ves esta palabra? Y me dijo, yo de ninguno, ¿cómo que de qué color? Y le digo, hombre, claro, todas las letras tienen sus colores. Me dijo, no. Y ahí yo fue cuando me fui dando cuenta y luego lo escuché en televisión, hicieron un programa especial sobre eso y ya empecé a averiguar un poco y dije, ostras, pues esto tiene nombre y apellidos y yo no lo Claro, sabía. Y para mí es lo más normal del mundo. O sea, yo vivo siempre así, es lo más normal, claro. pero eso está ahí siempre. Vale, pues muchísimas gracias por tu Gracias aportación. a ti ¿Vale? por Lo todo, pondré de verdad. Muchísimas gracias, me alegro Gracias mucho que os haya gustado. Gracias. mucho. Gloria dice, es súper importante divulgar, es divulgar y dar a conocer el rango concreto, sobre todo por los niños. Siempre lo digo, es súper importante que los niños altamente sensibles a los que se le acuña como ñas crezcan sanos, crezcan fuertes, con esos pilares tan fuertes y establecidos, sobre todo a nivel de heridas emocionales, para no tener esos pas rotos que haya que restaurarlos el día de mañana y que no se, efectivamente, ¿no? Ese falso diagnóstico con un TDA, con una esquizofrenia, con una epilepsia paranoide, ¿no? Que eso también también está como muy unido muchísimas veces. Pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias a todas por estar. Espero Una os haya última, solo servido. una última pregunta, Claro que por sí. sí, Gema. Sí, ¿Tiene dime, que ver Gemma. la alta sensibilidad con la sensibilidad química? Sí, muchísimo. Tiene que ver toda. Tiene que ver con la sensibilidad química, porque la sensibilidad química está muy asociada. Yo, por ejemplo, mi hija es una persona altamente sensible y ella tiene sensibilidad alta a la química, ¿no? Esto quiere decir que dentro de estos 4 pilares de rasgo, no sé si has estado presente o no en dentro de los 4 pilares, ¿vale? Básicos que hay, uno de ellos es la catación sutil del mundo de los sentidos, ¿vale? Es decir, cómo me afecta a mí todo lo que está ocurriendo a nivel de sentidos. Y uno de los sentidos es la piel, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que todas las sustancias químicas, por eso abogamos tanto por utilizar aceites esenciales, sustancias químicas tanto de medicamentos como de detergentes, perfumes, que los perfumes es que están en todo, ya no solamente en el perfume, sino en cuando te quieres maquillar, etcétera, etcétera, todo eso me provoca una serie de reacción. Entonces, en función de mi sensibilidad, puedo tener esa sensibilidad a la química. O sea, está súper asociado. Y muchas de las personas, por no decirte un 90% de las personas que tienen esas reacciones tan desmesuradas a la química son altamente sensibles. Yo te recomiendo en este caso que utilicen mucho los aceites esenciales, siempre y cuando antes sepas a qué eres, dentro de la sensibilidad alta a la química, hay veces que se es, no siempre, al geraniol, al linalol, ¿vale? Que todo esto lo tengas en cuenta. Habitualmente los utilizo los aceites esenciales. Lo que no puedo utilizar es nada que no sea natural, cremas, productos de limpieza, nada, absolutamente nada. Correcto. Pero entonces el geraniol y el linalol lo llevas bien. Porque los Bueno, aceites, es algo natural que muchas veces los aceites esenciales llevan porque son propios de la planta. Si no te provocan ningún perjuicio, es fantástico. ¿Vale? bueno, el geraniol no lo he probado. ¿Y el otro cuál dices que No, es? no, no. Geraniol y linalol, eso va dentro forma parte de la planta. Está dentro. Vale, Ya, Nuria, ya, muchísimas gracias. Está pero dentro de